la transfiguración de nuestro Señor. En el Evangelio de San Marcos, que es el que hemos leído en el día de hoy, encontramos ese texto en el capítulo 9, al inicio. Y está justo después de tres acontecimientos bien importantes. El primero es la profesión de fe de Pedro. Pedro, ante la pregunta de Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, ha dicho, tú eres el Mesías. Después de esa profesión de Pedro, Jesús anuncia su muerte por primera vez. Dice que tiene que ir a Jerusalén y que va a morir, pero que resucitará al tercer día. Y un tercer acontecimiento es que Jesús enseña sobre las condiciones para ser un discípulo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Es decir, si pudiéramos resumirlo, ya Jesús les dice a los apóstoles, perfecto, ya me reconocieron como Salvador, ahora tienen que saber que voy a morir, pero resucitaré al tercer día. Y una tercera cosita, a ustedes les va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, ustedes se imaginan esa sensación de los apóstoles, porque es que ellos hasta ese momento habían visto muchos milagros, habían comido, como dice la palabra de Dios, comieron pan hasta hartarse del pan que multiplicaba el Señor, ¿no? Habían visto liberaciones, habían visto sanaciones, pero todo lo habían visto desde el balcón. Todo lo habían visto en tercera persona, como espectadores. Y en ese momento el Señor los invita a ponerse en el lugar de Él, a ser protagonistas hasta las últimas consecuencias. Y en ese ambiente es que iniciamos a meditar sobre la transfiguración. Podríamos decir que hasta ahí los apóstoles les pasó lo que a veces nos pasa a nosotros, que firmamos los contratos pero se nos olvida leer la letra chiquita, ¿cierto? Les pasó eso a los apóstoles y entonces cuando empezaron a ver los términos y condiciones empezaron a asustarse. Pero aquí viene como esa pedagogía de Jesús en el proceso de conversión, de seguimiento y de salvación de cada uno de nosotros. Dios, en primer lugar, una idea que alguien me la enseñó hace mucho tiempo, en un momento verdaderamente crítico en mi vida, un momento que fue bastante difícil, una situación dolorosa familiar, en una pobreza terrible. Alguna vez llegué a la iglesia y estando en la iglesia pues ya no aguanté más, ¿sí? Hace muchos años, antes de ser seminarista, ocurrió todo esto. Y el padre, que todavía lo recuerdo, un monseñor, y ya que Dios lo tiene en su gloria, Monseñor Pérez, allá en Colombia, me dijo algo muy importante, y eso se lo transmito a ustedes. Dios te mide el hombro, no te preocupes. Dios te mide el hombro y no te pondrá una cruz que no puedas soportar. Eso es lo que hace Dios. Y además, Dios te prepara. Ese momento de incertidumbre que los apóstoles tenían, en ese momento es que Jesús toma a Santiago, a Pedro, a Santiago y a Juan y sube al monte. Lo peor que podemos hacer cuando la cruz es pesada, cuando nos va mal, cuando estamos en crisis, lo peor que podemos hacer es decidir alejarnos de Dios. Es lo peor que podemos hacer. Al contrario, hay que aceptar la invitación que Jesús hace, confiar en Él y subir al monte, es decir, orar. Esa es la primera parte de la transfiguración. No pasa sino en la oración. Y en esa transfiguración Jesús deja ver su gloria
en ese signo de la ropa blanca, que dice, queda tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Los apóstoles en ese momento no entienden absolutamente nada y lo primero que sienten es un poco de temor, pero al final sienten paz. Y es que eso es lo que la presencia de Dios suscita en nosotros, un ambiente de paz, como acá. Yo sé que algunos son conscientes, otros no son conscientes, pero la paz que vivimos cada domingo que venimos a la Santa Misa, si hacemos conciencia, la forma como estamos aquí viviendo este momento es totalmente diferente a todo lo que hacemos durante la semana. Es diferente a cómo vivimos en la casa, es diferente a cómo vivimos en el trabajo, a veces unos trabajos pesados en ambiente, es diferente como vivimos en la escuela, es diferente como vivimos nuestra vida afuera. Aquí tiene que sentirse un ambiente de paz. Y ahí es cuando Pedro dice, ¿no? Qué bien es estar aquí, qué a gusto estamos acá. No me quiero ir, aquí me quiero quedar. Y hagamos tres cosas, o sea, como estabilicémonos aquí, quedémonos aquí, este lugar de paz es maravilloso, yo no quiero volver afuera. Pero es en ese ambiente de paz, ojalá lográramos todos entrar en la Eucaristía, en ese ambiente de paz, porque ahí es cuando Dios habla. Ahí, cuando nosotros logramos entrar en ese momento, en esa conexión con Él, Él nos habla. Dice que en ese momento en que estaban en esa paz tan increíble, una nube, que es la representación del Espíritu Santo, los cubrió con su sombra. Recuerda que lo mismo le dice el arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María el día de la Anunciación. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el Espíritu Santo que nos cubre a todos con su sombra, y de esa nube sale la voz del Padre Celestial presentando a Jesús como su Hijo amado. O sea, presentando a Jesús como Dios, y además con una petición especial: escúchenlo, escúchenlo. ¿A quién escuchamos nosotros? Realmente, si nosotros hemos cometido muchas veces errores en nuestra vida, es por escuchar a las personas equivocadas, por escuchar a los que no debemos escuchar y por alejarnos de la palabra de Dios. La gente quiere hacer muchas cosas. La gente quiere lograr éxito en muchas cosas, pero la gente no quiere escuchar a Dios. Y mientras no abramos nuestros oídos a la palabra de Dios, no lograremos tener este evento especial de transfiguración en nuestras vidas. Cuando alguien le preguntaba a Jesús cuál es el primero de los mandamientos, porque ya habían recibido los mandamientos, los 10 mandamientos, y el pueblo de Israel trataba de darle una interpretación especial, pero lo empezaron a hacer más enredado. En lugar de hacerlo más simple, lo empezaron a hacer más enredado, al punto que cuando le preguntaron a Jesús cuál es el principal de los mandamientos, ya no eran 10, eran 613 los mandamientos que había. Entonces le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y él dice, el primero es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego lanza esa gran expresión: en esto se resume la ley y los profetas. ¿Y quiénes aparecen hablando con Jesús en la transfiguración? Elías, que representa a todos los profetas que habían hablado del Mesías. En el Antiguo Testamento están representados en Elías, y Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías. Y el otro personaje que aparece ahí es Moisés.
al que se le dieron las tablas de la ley. Y Jesús nos da una nueva ley. No es abolir la ley antigua, porque la ley antigua la había dado Dios. Dios no va a abolir su propia ley, sino dice, yo vengo a darle un verdadero sentido. El Señor lo reduce a uno solo, ¿sí? Es un mandamiento que justamente aparece el Jueves Santo. Él dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ahí está. Por eso aparecen esos personajes, Elías y Moisés, porque ellos representan a aquello que finalmente se va a cumplir en Jesús y se va a vivir en Jesús a la perfección. Pero la transfiguración no es el cielo, es un adelanto del cielo. La transfiguración no es la eternidad, es apenas como abrir la cortina para que veamos ahí un poquito la eternidad. La transfiguración es como un vaso de agua en el desierto, ¿sí? Es lo que necesitamos. En nuestro camino vamos que ya no podemos más y de repente el Señor nos da una lucecita. Pero no se va a quedar así siempre, sino que nos da la fuerza y tenemos que seguir caminando. Es decir, hay que bajar del monte otra vez, seguir caminando, seguir nuestro camino de la cruz. No hay que ver la fe como algo ideal, algo allá arriba, algo subreal, algo imaginario, sino que la fe es lo más real que podamos nosotros tener y se vive en la cotidianidad, se vive en su familia. Muchas personas me han dicho eso, ¿no? Yo quiero ser misionero, yo quiero ser predicador, yo quiero hacer no sé qué, yo me gustaría, no sé, estudiar teología, enseñar teología, aprender la Biblia. Le digo, está bien, todas esas son buenas intenciones, pero ¿cómo estás en tu familia? Porque no puedes pretender que con la fe te aísles de tus problemas. Es viviendo tu realidad como puedes tú realmente dar testimonio de tu fe. Y todos, yo creo que todos hemos tenido ese momento de transfiguración con el Señor, ya sea en una misa, en un retiro, en una oración ante el Santísimo, en un sueño. Algunos me han dicho, Padre, cuando usted levanta la hostia en el momento de la consagración, algo pasó y yo vi el rostro de Jesús. ¿Qué hizo, Padre? Yo nada, yo solo estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer y Él es el que está presente. Bueno, vio el rostro de Jesús. Otros me dicen, Padre, yo me soñé con la Santísima Virgen María, una cosa maravillosa, eso era mejor dicho, me sentí en el cielo, pero era real, Padre, era real. Me soñé con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa todo eso? Significa que Dios te ama. Significa que Dios te consuela, que Dios te consiente. Significa que Él está teniendo un detalle especial contigo. Tengan en cuenta ustedes que los apóstoles eran 12 y la transfiguración solo fue para 3. Hay que tener en cuenta eso. Pero no quiere decir que los otros fueron menos apóstoles o que los otros fueron menos especiales. El Señor tenía que preparar a Pedro, a Santiago y a Juan, porque más tarde les haría otra invitación. Yo me imagino cuando les volvió a hacer la invitación, vamos, acompáñenme a orar, estarían felices, otra vez va a haber otra transfiguración, y resulta que se los llevó, fue para el Monte de los Olivos, y lloró, y sudó gotas de sangre, y decía, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura. Y a pesar de que Jesús había preparado a Pedro, Santiago y Juan, se quedaron dormidos, a pesar de. Entonces, a cada uno nos va a dar
un momento especial de transfiguración el Señor. Y a cada quien nos lo va a dar de la manera que sea necesaria, en el momento que sea necesario y por las razones que Él conoce. Pero tengamos cuidado de no quedarnos ahí o de no quedarnos buscando solamente esos momentos de gloria, como el milagrero que anda buscando, peregrinando, donde hay un milagro, donde se aparece la Virgen, donde hay esto, donde hay lo otro. No, el Señor nos irá dando las cosas que nosotros necesitemos y no tenemos que quedarnos buscando solo la gloria, porque aparte de la gloria, antes de llegar a la gloria, hay que hacer el camino de la gloria.